buenas noches, como siempre, en vivo en directo para todos ustedes. Permítanme de antemano decirles que hoy día y mañana yo voy a ser su anfitrión mientras estamos buscando cómo se amplía esta familia conocida por todos como Así Somos. Muy buenas noches, queridos amigos. Una vez más, Monty nos acompaña, que ya a esta altura es de la casa. Podríamos decir que a partir de las excepciones, equipo completo el día de hoy. Como a veces solemos decir acá, les pido que se coloquen el cinturón de seguridad, porque hace pocos días se supo de la existencia de un informe tremendamente bien respaldado por un documental que lo acompaña, que va a dar cuenta de uno de los abusos más longevos en el tiempo a partir de dos pilares que sostienen para muchos esta sociedad, como es el poder eclesiástico y el poder de la ley y la justicia del orden a cargo de la policía en Estados Unidos. Derechamente de lo que estoy hablando es una red de encubrimiento, de autoprotección y de abusos como yo nunca antes había oído de parte de los curas católicos por años, por décadas, a un grupo de jóvenes, niños, chicas y adolescentes, incluso una monja, que por el hecho de querer contar esto, de querer denunciarlo, terminó pagando con su vida. Tenemos titular, señor director, y ya iniciamos esta conversación que va a estar fuerte, potente, justa y por supuesto también necesaria. Iglesia de Estados Unidos identifica a 286 curas pederastas. Solamente los invito a hacer un cálculo sencillo, matemático. Si solo cada uno de estos hombres que decidió tomar los hábitos abusó apenas una vez a solo un menor de edad, ya estamos hablando de 286 víctimas. Dicho eso, me pongo la mano en el corazón y los invito en una lógica, obviamente que es simplemente basta tener dos dedos de frente, y cada una de estas personas, como suelen ser las estadísticas, por lo menos cometió 4 abusos en toda su vida. O sea, este número que casi se asemeja a 300 curas sorprendidos infragantes abusando de menores, eso puede llegar a mucho más que las 1.500 personas con absoluta facilidad. Por lo menos el titular lo que más me deja en positivo es darme cuenta y ver que Estados Unidos se toma muy en serio el tema de los curas pederastas. No dejan pasar la posibilidad de acusarlos y ponerlos en el banquillo los acusados y decirle, usted cometió estos errores, y no va a permitir que la iglesia, con todo su poder, tenga la potestad de encubrir a más gente, a diferencia de lo que está pasando muchas veces en nuestro país. Me gustaría que tuviéramos esa fuerza para encarar y decirle a la gente que ha abusado de menores, muchachos, esto no va a pasar y lo vamos a encarar aquí y ahora. ¿Sabes qué? Hay una cosa que es re importante, Alfredo, y permíteme, te lo digo con cariño y respeto. La corrección. Yo dejaría de hablar de errores. Empecemos a hablar de crímenes. Un cura que comete un abuso sexual es un criminal. Más allá de que esté con una sotana, es un criminal y debe pagar como tal las aberraciones que hace. Porque hacerle daño a un niño o a un adolescente, porque hay gente que minimiza incluso los abusos adolescentes, lo que me parece aberrante también de parte de esas personas, hacerle daño a un niño o a un adolescente, o incluso a una mujer joven, ser abusada, no tiene ningún tipo de perdón, y eso es un crimen. Un crimen y un traidor, entre otras cosas. Además, a su propia fe. Alguien que está escupiendo una fe que, digamos, aquí no hay cómo en que el raciocinio puede, de cierta manera, modificar, moldear estos actos a tu favor. O sea, está claro, y un hombre de fe, un hombre con estudios que no son menores, sabe dónde está el límite entre lo bueno y lo malo. Y que ellos lleguen a justificar esto, Carla, cuénteme, ¿qué opera en la mente de estas personas? Es que eso es lo peor, lo que tú recalcas de que ellos identifican la diferencia entre lo bueno y lo malo. Porque cuando uno ve los temas de salud mental para saber si alguien es perverso o no se da cuenta lo que hace, lo primero que tienes que entender es si ellos separan la bondad de la maldad y saben que lo que están haciendo es malo. Ellos, más que cualquier otra persona, es lo que han estudiado, conectados a la espiritualidad, a la bondad, a la abundancia del amor, y lo que hacen es dañar, tienen más que claro que lo que están haciendo es daño. Entonces,
esto se encasilla claramente en un perfil perverso, que es Claro, una el nivel persona de que perversión quiere es tremendo. dañar, es perversión pura. Absolutamente, tienes toda la ¿Y razón. no tendrá que ver también esa diferencia de la cual hablas tú, que pueden distinguir lo bueno y lo malo, con algo paralelo que tiene relación con creerse un ser superior divino, conectarse a tal nivel con esa divinidad de decir, sí, soy capaz de decir que está bien y que está mal, pero además yo soy un ser especial, yo no soy como tú, yo soy distinto, soy un enviado, y creerse esa historia los hace de igual forma estar por sobre las acciones correctas o incorrectas. Ahí, Monty, más que perversión, que es maldad en palabras simples, eso sería un delirio mesiánico, que eso ya es empezar con un tema delirante, a creerse un cuento que no es, porque claro, por más que sean curas, de alguna manera, es una pérdida de juicio de realidad, es confundir la realidad con la fantasía, porque más allá de ser cura, eso no te transforma en un ser superior, Carla, que es dueño de otros seres. Ahí yo te pregunto, porque lo que acaba de apuntar Monty y la gente en la casa, con todo respeto que hacemos este tema, sobre todo los más creyentes, que esto les duele infinitamente. No le gustaría escuchar esta historia y sin embargo necesitamos saberlo, sobre todo el creyente, que tenemos que tener hoy por hoy un doble cuidado con respecto a cuáles son los vínculos con la iglesia de nuestros hijos. O sea, estar cuádruplemente seguro a quién le estamos entregando, digamos, la confianza de nuestros pequeños, porque antes uno da por descontado. Al cura no, al cura con los ojos cerrados, obviamente que él lo cuide. Claro. Y ya te das cuenta, digamos, que estos casos no son aislados, pasan en todos los países del mundo, Chile incluido, y a cada rato. Fíjate que ahí acabas de tocar un tema que me parece súper interesante, Juan Andrés, y que yo creo que es importante también aclararlo para la gente en su casa, y no sé si ustedes van a coincidir conmigo, pero creo que la gente que tiene fe, la gente que es creyente, también no debe dudar de esa fe. Creo que son cosas distintas. Y en ese sentido creo que es súper importante tener la capacidad de separarlo. Nadie está cuestionando la capacidad de fe, nadie está cuestionando las creencias, por el contrario. La palabra de Cristo, no tiene por ahí, digamos. Y en ese sentido me parece súper relevante también lo que acaba de plantear Carla, porque en definitiva, cuando uno se enfrenta a una persona perversa, lamentablemente una persona perversa está en cualquier ámbito. Y obviamente en cualquier ámbito humano, y la iglesia, más allá de que congregue a gente con tremenda fe, es un ámbito humano, más allá de la fe que tenga cada uno de los feligreses. Lo que pasa es que, tomando lo que decía la Monty, lamentablemente los feligreses tienden a poner su fe mucho más allá de la figura que está en la cruz, sino que la ponen en una persona que es el líder de esa iglesia, y en la que tú estás viendo ahí, la que realmente le puedes creer lo que te está diciendo. Entonces, ese sesgo es el que provoca que estos casos se sigan dando. Toda la razón. Ahora, ¿cuál es el común denominador de estas historias que, insisto, a ver, a nosotros nos parece que es sumamente vital que usted las conozca? La información es lo único que nos puede salvar de un error, de convertirnos en víctimas, no quizá usted, pero algún ser querido, alguien que está en plena formación como persona. Por su caso, usted lo quiere ver, hay un documental, digamos, que respalda todo esto, ya voy a decir su nombre. Pero el común denominador de esta historia es una monja joven de 26 años, Katy Sesnik es su nombre. Esto ocurrió a fines de los años 60, 1969 para ser más exacto, en donde desde aquel entonces se venía hasta los años 80 aproximadamente arrastrando una red de abusos de círculos de protección que incluía a los curas en 15 diócesis dentro de Norteamérica y al departamento de policía, que ustedes ya van a saber cómo funcionaba esta simbiosis entre ambos poderes, donde si uno tenía que investigar al otro, no lo iba a hacer, y el otro era encargado de perdonar los pecados del subsiguiente. Entonces, era un binomio de perversión absoluto, perfecto e impenetrable. De hecho, es tan así que lo único que les puedo decir de que todo lo que vamos a escuchar el día de hoy, esto es un caso cerrado y donde no hay ni un solo culpable. Atención, vamos primero entonces a entender quién era esta monja de 26 años, cuáles eran sus talentos y por qué ella tuvo que pagar con su vida cuando supo demasiado. Katy Sesnik, atención. The first day she walked in and said, "We're going to read the Scarlet Letter," I couldn't believe it. I was 13 and this really cool nun was going to read the Scarlet Letter with us. I have never, ever had a teacher like that before. Sister Kathy could have been looked at as like a big sister. She exemplified this spirit of compassion and kindness. You felt like you were an individual with her, and she was like encouraging you to bloom as a person. I guess because she was so close in age to us,
everything she said was romantic. You know, English literature, how you can express yourself through poems. When you're an adolescent and you're a girl, that resonates with you. And she was able to touch a lot of people in a short amount of time. Kathy Sexton tenía 26 años cuando entra a hacer clases de teatro y literatura en este instituto para mujeres, ¿cierto? Cuyo nombre lleva la nominación de un famoso arzobispo en Baltimore, que estamos hablando una de las localidades dentro de Estados Unidos donde hay una alta concentración de cristianos católicos. Ella, al ser tan joven, conecta rápidamente con sus alumnas. No solo porque es entretenida las clases que ella hace, sino como una decía, que ella era, ¿cómo decirlo?, trataba de romper ciertas fronteras un poquito pechoñas para poder generar confianza y darle a entender que efectivamente hay una vida allá afuera con una serie de problemas y cosas que no se pueden calcular, haciéndole leer, por ejemplo, la novela La letra escarlata, que es de esta mujer, ¿cierto?, donde se le cose esta letra A en su vestido porque tuvo un acto de infidelidad, algo que era muy mal mirado por la iglesia. Sin embargo, ella les abre las posibilidades de los errores, del remedio, etcétera, etcétera. Es que fíjate que es muy interesante que tú menciones justamente el hecho de que ella, el primer libro que hace leer a estas jóvenes es La letra escarlata, porque no es solamente una mujer que es infiel, es una mujer que es infiel con un presbítero. Exacto. Es una mujer que es infiel en definitiva. Pero que solo ella paga, digamos. Claro, con un cuáquero, digamos, una mujer que es infiel con un protestante, con un sacerdote protestante. Solamente paga ella, efectivamente. La apuntan con el... Pero de alguna manera, una de las gracias que tiene la novela Letra Escarlata, para que ustedes vean, porque aquí uno nota el perfil también de Kathy, de esta monja, y de la fuerza que tiene dentro del grupo que está ahí. Es una novela de alguna manera con un pequeño sesgo feminista. Exacto. Porque justamente es una de las novelas más importantes dentro de la literatura estadounidense, porque establece esta idea de, como bien decía Juan Andrés, de cómo se potencia la posibilidad de que una mujer se reivindique y de que no sea finalmente maltratada por un pecado que no comete ella sola. Y que siempre sea la única culpable. Exactamente. Eso por un lado yo creo que es muy relevante en relación a cómo ella influye a estas adolescentes y probablemente genera dinámicas de confianza que me imagino tendrán mucho que ver en el relato que tú nos estás contando a posteriori. Lo entendió perfecto, querido amigo, porque precisamente por todos estos actos, por la no tanta separación de edad entre esta mujer de 26 años, monja, ¿cierto?, y sus alumnas que se mueven entre los 15 y los 18 años, posterior a las clases, estamos hablando de un internado, mal que mal, ¿cierto?, y algunas tienen la posibilidad de ir a casa ciertos días y regresar, se acercaban a su pieza y iban a verla para conversar de la vida, para tocar guitarra también. Acuérdense que además de teatro también enseñaba música junto con literatura, y para hacerle preguntas que quizás estas propias chicas, estas propias alumnas no se atrevían a hacerlo ni a sus propios padres, mucho menos a los curas, pero ella tenía esta puerta abierta. Era una persona que era el conducto regular de la confianza de las enseñanzas divinas. O sea, ella era una mujer que tenía una Biblia en la mano y tenía un diario de vida personal en la otra y los mezclaba. Esto es lo que dice Dios, esto es lo que dice su hijo, y por otro lado, esta es la experiencia con todos los factores humanos de error, de búsquedas, encuentro y desencuentro que los que tenemos que toparnos a cada rato. Y es por eso que de repente eran las 8 de la noche, cuando todos debían estar durmiendo, ella les daba permiso, tocaban la puerta y tenía un grupo de muchachas de distintos cursos que se acercaban a su alrededor, casi como una fogata virtual, para hacerle todo tipo de preguntas para que le enseñara un poco más de la vida. Ok, esta monja, me voy a adelantar un poco en el tiempo y después vamos a rellenar estos espacios de qué es lo que ocurrió cuando es atacado por estos curas. Lo que estoy hablando es una obviedad, sin embargo debo ser respetuoso porque en términos de la historia oficial y la legalidad a los curas no se les pudo probar nada, pero ustedes van a escuchar de las propias alumnas abusadas, de cómo incluso los propios curas le confesaron de que ellos tenían que ver con la muerte de esta monja por las razones que ya vamos a averiguar. ¿Qué es lo que le pasa a Kathy? Es el 7 de noviembre a las 7:30 de la mañana, ¿cierto?, de 1969, cuando está acompañada de su compañera de habitación, ¿cierto?, otra monja, Helen Russell Phillips, y le dice que una prima de ella está a punto de casarse y ella se va a preparar, se va a duchar, se va a colocar sus hábitos
va a agarrar el auto y va a ir a un centro comercial, antes va a ir a retirar un poco de plata, para comprarle un regalo a su prima que va a contraer matrimonio. Lo que estamos viendo, año 1969, es el centro comercial donde se confirmó que tal como ella, a las 7:30 de la madrugada de ese día del 7 de noviembre, le comenta a su compañera, ¿cierto?, de cuarto, que va a ir a comprarle un regalo a su prima. Ella sale en el auto, se confirma que ella cambia un cheque en dinero en efectivo en un banco y luego va a comprar un regalo y algo más, una merienda tipo desayuno para ella, pero nunca volvió y ella desaparecería hasta que tiempo después, ya te daré los detalles, fue encontrada muerta con ciertas particularidades que yo ya te voy a entregar. Como les decía, ella logra sacar de esta caja de depósito $255 y luego va a comprar un collar, ¿cierto? Y también unos quequitos seguramente ella para alimentarse, ya que no tomó desayuno en su pieza, sino que, digamos, se habrá tomado por ahí un café y se trajo un quequito para el camino, cosa que se encontraron el regalo y este queque intactos en el auto, completamente destruido con signos de lucha, y posteriormente se encontró el cuerpo. Qué lástima que pareciera que no solamente en 1969, sino que hasta el día de hoy, las personas que tratan de hacer bien las cosas, su trabajo, en este caso el de una religiosa que motiva a sus alumnos a que tengan confianza con ella, que trata de abrir sus mentes para que tengan una educación completamente distinta a la que han recibido hasta ese momento. Completa educación. Se tope con ciertos buitres, ciertos personajes oscuros que deciden en algún momento sacarla del camino. Porque si tenemos que hacer una comparación, tendríamos un buen religioso contra 286 religiosos que son pésimos. Exacto. Tienes toda la razón. O sea, por cada 286 malos tenemos un bueno, estamos súper mal. Estamos mal. Ahora tú tienes un punto. Qué buen punto. Cuando tú sepas, que esto lo tenemos, cuando tú sepas lo que estos malos hacían, si es que ella llegaba a contar lo que estos tipos venían haciendo durante años, créeme que ellos vieron como única solución tener que asesinarla, porque lo vamos a decir, perdón, ni siquiera lo vamos a tener que decir, lo vamos a escuchar de la boca de las propias víctimas. A ver, nosotros hemos llevado casos, digamos, de abuso dentro de la iglesia o papás siniestros que maltratan a su hijo y la verdad es que nunca dejamos de sorprender. Pero lo de hoy día es como, yo creo que se salió de los límites. Una vez más, o sea, volvemos a rebasar, alcanzamos otro grado de profundidad en los sótanos de la oscuridad del alma humana. Y que yo creo que hay que amplificar esto viniendo de personas que vocación de fe es lo que tienen. ¿Sabes qué? Es súper complejo el tema de la iglesia, porque finalmente tú ves cómo hay gente que sí hace mucho bien y que lucha porque se acorte la desigualdad, para que la gente tenga más amor, para que los niños crezcan con mejor educación, etcétera. Y también hay quienes entran solamente ambiciando o queriendo llegar al poder por tener poder. Finalmente hay personas que están tocadas con esa varita mágica y tienen el talento y tienen esa cosa sensorial o espiritual para poder llevar ese cargo, y hay otros quienes solamente entran porque ansían tener mucha gente a sus pies y tener un poco el dominio de todo eso. Y ahí está como la línea tan delgada en tantas profesiones o en tantos rubros como por ejemplo la iglesia, que se da también en otros. Y eso es súper importante lo que dices tú, porque si tú mezclas la perversión del ser humano que está ahí con este poder y estas ansias de poder, hacen que abusen de ese poder. Ahí pasa algo. Entonces, claro, no es simplemente un perverso que por impulso va y abusa, sino que hay un abuso de poder, de superioridad sobre la otra persona. Necesariamente te pido que volvamos después a ese punto, porque acá hay algo, no puede ser coincidencia de que la gente llegue así. Yo creo que se manean y es por algo. Simplemente decirles, un trayecto de su pieza a este centro comercial de apenas 10 minutos, cuando son las 10 de la noche y ella no ha llegado en todo el día, está 10 minutos en auto nada más, esta monja, esta compañera, le cuenta a un par de jóvenes sacerdotes, amigos de ellas, que ella no ha regresado. Cuando pasa una hora más y ellos salen a dar vueltas, se dan cuenta de que es necesario llamar a la policía, porque ella, siendo una mujer tremendamente estricta, ordenada, que no se presentó a clase, que dijo que iba a volvía, pero que no se sabe nada de ella, y que solo son, como decía, 10 minutos de viaje recorrido en auto y de vuelta, es cuando ellos también, ayudando a la policía, deciden salir a recorrer y se encuentran con lo siguiente, con el auto abandonado de Katy, pero en estas condiciones. Atención. This door was unlocked. We went in, and the famous twig was sticking.
hanging down from that. There are leaves, twigs, muddy tires. This car had been into a swampy area, unquestionable. The car had been into swampy, muddy ground. El auto fue encontrado a media cuadra de donde ella vivía. O sea, fueron a dejarlo allá. Claro. Estaba lleno de barro. Es como que realmente ella no solamente fue al centro comercial. Y tenemos una fotografía donde se muestra que no se comió su alimento que compró. Había un paraguas roto. Absolutamente. Claro. Ahí está. Donde adentro hubo una pelea. Y había barro, no solamente en las llantas, sino también en el freno y el acelerador. Vale decir, alguien también manejó ese auto por ella. Claro. Y después vinieron a dejarlo muy cerquita de la casa para, malamente, digamos, con muy poca imaginación, venir a despistar, pero claramente en algún momento ese auto, en todas las horas, que casi se completó un día entero, se desvió hacia rutas, digamos, que ahí comenzaría toda una investigación policial. Fue así cuando al día siguiente aparece inmediatamente en los titulares de los periódicos lo siguiente: fines del año 1969, el 9 de noviembre para ser más exacto, dice ahí: la policía local busca a la monja. Ahí está su foto, de 26 años, por supuesto, completamente desaparecida. Ahora, vamos a entender, bueno, que no es tan difícil imaginar por qué esta mujer desaparece, en qué condiciones, y ojo, que después la van a encontrar. Como les decía, poniéndome del lado de los malos, no justificándolo, pero tratando de entender cómo es su forma de pensar, digamos, y cómo funcionan sus grados de conveniencia a la hora de actuar. Créeme que no había más salida de que si ellos se convencieron de que esta monja sabía lo que ellos estaban haciendo todos los días durante años, había que eliminarla, porque no era cosa de convencerla. Y es lo que nos hubiera pasado, yo creo, a cualquiera de nosotros que estamos sentados, y la gran mayoría de los que nos están viendo hoy día desde su casa, porque si a ti te cuentan lo que yo te voy a relatar ahora, tú vas y haces algo. Y si esa persona sabe que tú sabes, obviamente va a tratar de borrarte del mapa, porque se les vienen las penas del infierno literalmente encima. Curiosamente, aquí nadie pagó nada. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención algo que mencionaste hace un ratito atrás, y es que la policía podría haber tenido que ver en todo esto. Y uno dice, si encuentras un auto que probablemente está lleno de huellas, si está enlodado, el lodo también tiene que ver con un sector en particular, o sea, estudio de tierra. Entonces hay tantas cosas que uno dice, a ver, en los años 70, ¿era tan pobre o más básica la criminalística o los estudios forenses a como son hoy día? Por supuesto que sí, pero no creo que tan atrasado. Entonces ahí es donde entra este manto de dudas de que si finalmente la policía tuvo que ver con esto o no. Claro, y súmale que desaparece una monja. No estamos hablando de una persona que tenía $255, no estamos hablando de una persona que tenía joyas, dinero, de un asalto común y corriente en el cual la atacan en el auto, se llevan el auto, después dejan el auto botado. Y tampoco estamos pensando en que haya habido un abuso sexual. Es un crimen de una índole en la cual deja un halo mucho más grande de misterio que de lógica para el caso forense. Y sabes que aquí pasa de ser un tema, como dices tú, de abuso sexual, a ser ya un tema de una mafia, po. Sí, claro. Matan a alguien, hacen desaparecer, la policía está metida entre medio, saben, no pasa nada, no se descubre, se encubre todo lo que sucede. Claro, crimen organizado. Entonces, entendamos. Es mucho más complejo. Ok, ahora entendamos, Carla, ¿cuál era el lugar donde esta monja de 26 años, Katy, hacía clases? Para dejarlo en claro, era el lugar más honroso y prestigioso que alguna chica católica de familia tradicional, después de pasar por muchas pruebas, por entrevistas, exámenes escritos y orales, podía recién quedar considerándose para los alumnos que ya estaban parte, digamos, de esta especie de colegio convento, un verdadero honor. Una de sus exalumnas nos cuenta qué significaba para ellas entrar y ser reconocidas como alumnas de esta institución. Mira. The things that he was doing was sacramental, quote unquote. He talked about his come as the Eucharist. He was doing symbols on me of the crucifix with it as if it was sacred. He was also saying that his come was the Holy Spirit that I was to swallow. I was very naive. I was extremely innocent. I had no idea that this was
abusive. I felt that it was a man of authority, of faith, who was helping me become a good person. He was reminding me that the things that I had done weren't done to me, that I made those things happen. After a couple of my therapy sessions with him, I went into the room, and then Maskell came in. From the beginning, I was afraid of Maskell. He had no qualms being angry with me. He started very early on calling me a whore. Una pequeña aclaración, el tema sobre qué significaba para las alumnas entrar a esta institución lo voy a mostrar de inmediato. Lo que hemos hecho acá es un adelanto donde ustedes ya se pudieron dar cuenta. Jane Weiner es la alumna, hoy día con muchos más años encima, cuenta de donde ella, al sentirse honrada de pertenecer a este colegio, hacía caso en cualquiera que las grandes altas esferas de estos capellanes le ordenaran. Cuando ella la citaban frecuentemente a lo que podríamos entender como la inspectoría, una rectoría, ella iba feliz. Acá hay dos nombres que saltan, el señor Neil Magus y luego el capellán de la institución, la figura máxima, Joseph Maskell. Ellos tenían un grado de perversión que ustedes acaban de escuchar, en donde ellos se desnudaban frente a ella, le decían que ellos tenían una comunicación directa con el cielo, que por tanto lo que iban a hacerle a continuación, ella de partida debiera considerarlo un honor. Jugaban, digamos, con sus partes privadas sobre ella hasta llegar al clímax. Y adornaban todo esto con historias místicas, fantasiosas, de que Dios, a través mío y a través de este proceso que tú estás viviendo desde mi cuerpo hacia ti, ha sido la elegida. Así que tómalo con respeto. Y cuando necesitaban una excusa, cuando ella se forzaba, porque intuitivamente sabía que le estaban haciendo algo que no correspondía, le decían, te vamos a tener que llamar una vez más en la tarde porque tu fe se está poniendo a prueba, porque no estás creyendo. Y ahí ellos la trataban de prostituta, de zorra, le decían, de mala mujer, la quebraban, y de ahí estos contactos, estos actos eran de manera violenta, porque ahí ellos decían que tenían el derecho de ejemplificar en ella y de corregirla y ya no ser tan simbólico, sino ser derechamente violación. Ahora, esto, y se lo pregunto a la Carla directamente, porque esto tiene mucho que ver con el delirio mesiánico. Lo vimos en Altares de la Luz, en un montón de sectas que no profesan la religión católica, sino que se toman de un montón de elementos de otras religiones para armarla de ellos. Pero yo pensé que un cura, un capellán, un padre, no vivía este tipo de delirios, a diferencia de un tipo que trata de, a través de una mentira, llegar a este tipo de cosas. Es que tú estás planteando un tema que es clave en esto, querido Lama, y es lo que pasa acercadamente con Karadima. O sea, cuando uno empieza a leerlo, uno dice, ya, este es un viejo malo nomás, así que te pasaste aprovechado, carepalo. Y uno ya, sin disculparlo, jamás. Uno empieza a leer y dice, este viejo cree que lo que está haciendo, él se cree súper especial. Claro, él se cree tocado, elegido desde arriba, y que estos instintos que tienen, como vienen de alguien que es puro, no pueden estar errados y dar rienda suelta a lo que siente. Entonces no lo considera algo malo, fíjate. Entonces, es superhumano. Entonces es súper loco. Aquí ya no sé si eso es delirio mesiánico o aquí pegan el palo con otra cosa, pero... Yo pensé lo mismo que pensó Lama, vi lo mismo, como un manejo muy similar al manejo que tienen las sectas de la psiquis humana, donde manipulan con una prolijidad muy elevada, por así decirlo, donde primero ellos eligen a las víctimas, porque yo no creo que estos curas lleguen y con cualquier niño o con cualquier adolescente. Ellos saben quién tiene un perfil un poco más suave y más débil, donde pueden entrar, donde hay un perfil más de víctima.
y después cuando entran les manejan la cabeza literalmente, y esto más que delirio para mí es la maldad en su estado más puro, donde sabes con inteligencia cómo hacer sentir mal a un otro, cómo hacerlo caer en patrones de culpabilidad, como así como le decían que era prostituta, si no, y donde manejan a su antojo a las personas haciéndoles pensar un tema ya de Espíritu Santo. Fíjate que hay un elemento, Carla, que yo no quiero dejar pasar porque me parece súper relevante en relación a la declaración que hace ella, y que no es menor, porque creo que es una declaración que lamentablemente trasciende incluso este hecho en particular. Ella dice que en el fondo ella era la culpable, o ella era la que promovía que ellos hicieran esto. Le hacían sentir eso. La hacían sentir, la que generaba en ellos estos actos perversos. Bueno, y eso es súper potente porque si ustedes se fijan, y aquí yo creo que es muy interesante. La letra escarlata. A ver, no solamente la letra escarlata, yo creo que se establece primero la vinculación con la monja, que el caso que estamos hablando, pero además se establece una vinculación con algo que lamentablemente es transversal. Cuando uno culpa a la mujer por provocarme. Maestro, Eva, recordé que Eva y Adán, o sea, ella me provocó, entonces yo, pobrecito de mí, no puedo y además contenerme. El diablo en ella. El perverso se saca la culpa poniéndosela al otro. Entonces, ¿cómo la mejor manera de tú no sentir culpa es ponerle la culpa a tu espejo, que es el otro? Exacto. Y así de simple, y así se maneja. Es brutal, y el ingrediente básico de un perverso y de un abusador es no sentir culpa. Y no la sienten, pero sí la trasladan para el lado. Nos queda harto material, Monty está levantando la mano, pero antes, por favor, un paréntesis de buena onda. ¿Por qué? Mucha atención, queridos amigos y amigas, porque la red te invita a celebrar el Día del Amor y por supuesto también de la amistad, participando en un espectacular concurso. Toma tu celular ahora mismo y envía la palabra amor. Qué rico. Al 7979 y te podrás ganar, escúchame bien, 500.000 pesos, medio millón, para celebrar esto como corresponde. El sorteo lo vamos a realizar este próximo 14 de febrero, por supuesto que aquí en el programa Así Somos. Recuerda, muy fácil, envía la palabra amor al 7979. Mientras más participes, más posibilidades tienes de ganar. Así que 500.000 pesos pueden ser tuyos. Exactamente. Monty, maestra. Yo estaba muy impactada escuchando lo que dice la Carla, porque tiene tanta razón, y quería también hacer una pequeña reflexión que, sumando a todo lo que ustedes dicen, estamos hablando de niñas que están en un periodo de cambio de la niñez a la adolescencia, donde en los cuerpos están pasando cosas a nivel hormonales que no se pueden manejar, y también súmale a eso a que tus papás toda la vida te han dicho, en un colegio de monjas, de cura, lo que sea, donde están estas autoridades con un poder superior, hágale caso. Lo que te diga el cura, lo que te diga la monja es lo que vale. Entonces finalmente estás creciendo en un ambiente en donde tú no desobedeces a tu padre o a tu madre porque te están diciendo que eso es lo correcto, y esta otra persona que debería llevarte por el buen camino está abusando de ti, más este conflicto interno que se produce en la pubertad. Entonces, ¿uno qué hace en ese minuto? Y por eso también ellas se sienten culpables de, pucha, ¿cómo no me di cuenta antes? Pero a la vez también los papás tampoco se daban cuenta. Entonces, al final es un círculo en donde nadie tiene una salida. Es que es perfecto para que esto se genere. Los niños y los padres son igualmente engañados finalmente, porque los papás también se dejan llevar por estos seres. Esta careta. Exactamente. ¿Y sabes qué, Monty? Tú dices algo súper relevante, que están en una transición en su vida, estas chicas pasando de niña a adolescente, y eso te marca mucho psicológicamente después para lo que es el resto de tu vida. Y en algunas ocasiones puede suceder que si tus primeras experiencias fueron siendo víctima, después siempre busques ese rol de víctima en el resto de tus relaciones. Erotizas el maltrato, por así decirlo, claro. Exactamente. Toda la razón. Y eso te acompaña hasta la adultez. Atención, la lógica que te dice que estas cosas, estos abusos de parte del poder, incluido la iglesia, hay muchas otras formas donde estas cosas suceden, esos lugares donde hay gente vulnerable, fíjate, ¿cierto? Con poca educación muchas veces, a veces. Pero fíjate que hay otro lugar donde también ocurre, y ya que citábamos a Caradima, a veces estos horrores se esconden, se utiliza como máscara el prestigio, donde no puede haber la más mínima pizca de duda de acá somos todos gente de bien, con buena formación, con las mejores lucas arriba de la mesa, aquí yo estoy a salvo. Allá
digamos, pasan montones de errores. Yo aquí vivo en mi burbuja, donde está mi familia, los curas que son mis guías espirituales, y a partir de ese prestigio es precisamente donde ellos por décadas apañaron y estuvieron en un blindaje, en un nivel de protección que dura hasta el día de hoy, lo digo, porque nunca nadie tuvo que pagar por estos horrores. Aquí está lo que le había prometido, es de lo que significaba para estas niñas, entregando su fe y su confianza absoluta, quedar como alumnas de esta institución. Atención. Archbishop Keogh was the jewel in the Archdiocese. It was a really nice new school. It had that spanking new type of look to it. Run by nuns, the School Sisters of Notre Dame. It was really a big deal to be accepted to go to Archbishop Keogh. You had to get in, you had to take an entrance exam. So the big day in 8th grade would be when you came home for lunch and your letter was waiting for you that you had been admitted to Keogh. It was prestigious. I was very excited because that's exactly where I wanted to go. It was within walking distance of my house. I really was excited about going. I remember my freshman year, I was very, very happy to be there. My parents worked hard that I could go to it. It was very exciting, but really strict. There was order, discipline. You know, you had nuns all over the place. There were a lot of nuns. Quien nos habla entre las varias mujeres y víctimas, obviamente, de abusos durante años es Jane Weiner. Esta mujer también cuenta que ella, que fue elegida por un periodo como una de las favoritas de las víctimas del capellán y que la llamaba constantemente, ya sea para regañarla o para premiarla, en ambos casos esto incluía algún tipo de vejación sexual, de algún tipo de abuso, dice que algo que la empezó a marcar y a romper fue de que en muchas de estas oportunidades este capellán la hacía llegar a su oficina para ofrecérsela a otros hombres, que no necesariamente eran curas, sino que pertenecían a círculos de poder. Entre otras cosas, ella recuerda de que a veces ella dejaba ser abusada mientras el capellán, que este era su fetiche, era quedarse en la puerta mirando cómo esto pasaba y vigilando de que a este invitado no se le pasara tanto la mano con esta joven. Tenemos ese testimonio. So what started happening was Masco would stand by the door while other people were doing things to me. So it was as if Masco became my protector. One time it was this person and he referred to him as a brother Bob. I don't know that Bob was his real name or if it was just a pseudonym that Masco gave him. Brother Bob was more like a loose cannon. He was violent, so out of control. And he proceeds to rape me from the back and isn't pulling out. And Masco comes over and he grabs him and he said, "You need to be careful. This is a pup of a whole litter of pups. We can't have that." O sea, uno no se puede dejar de conmover, escuchar... A ver, estamos hablando de mujeres que se han tenido que rearmar en su vida. Esto les pasó siendo menores de edad. Los diálogos de poder, de sumisión a lo que se tenían que entregar ante estos hombres, donde sus padres estaban en la más y entregada absoluta confianza de que estaban en el mejor colegio con los curas con mayor vocación. Ahora, yo había planteado al comienzo, es de que, ok, estos son los horrores que cometían los curas. ¿Cómo está involucrado la policía en esto? Que, entre otras cosas, tuvo que empezar a buscar el cuerpo de esta monja que los iba a denunciar. ¿Cuál era el vínculo entre esta institución, este colegio eclesiástico y la policía de la ciudad de Baltimore? No lo va a creer y hay una razón de peso de cómo se protegieron durante décadas. Todo eso, por supuesto, se lo cuento a la vuelta de esta breve primera pausa comercial. No se vayan.
the things that he was doing was sacramental, you know, quote unquote. You know, he talked about his come as the Eucharist. You know, he was doing symbols on me of the crucifix with it as if it was sacred. He was also saying that his come was the Holy Spirit that I was to swallow. I was very naive. I was extremely innocent. I had no idea that this was abusive. I felt that it was a man of authority, of faith, who was helping me become a good person. He was reminding me that the things that I had done weren't done to me, that I made those things happen. After a couple of my therapy sessions with him, I went into the room, and then Maskell came in. From the beginning, I was afraid of Maskell. He had no qualms being angry with me. He started very early on calling me a whore. Los relatos de una de las víctimas de este poderosísimo documental, que aquí no hubo justicia, simplemente está la historia de cómo este grupo de mujeres, de alumnas de esta prestigiosa institución educacional eclesiástica, terminan siendo abusadas de las maneras más horrorosas, siendo prestadas a otros hombres, círculos de poder. Como yo les decía, aquí no solo participaron una gran cantidad de curas, en 15 diócesis finalmente se habla de 286 curas que participaron de estas actividades. ¿Cómo está vinculada la policía? De la manera más horrorosa, de la manera más perversa. Fíjense que este cura, ¿cierto? El capellán, que es ni más ni menos que este hombre, Joseph Maskell, que es el líder, digamos, de toda esta red de pedofilia y protección, era además el capellán del Departamento de Policía, era además el capellán de la Guardia Aérea Nacional, era además el capellán de la Policía del Estado Mayor de Maryland, y por si fuera poco, Tommy, que era el más condecorado de los policías de la localidad, era el hermano menor de él. O sea, voy a ser el hermano Bob. Habíamos visto hace un rato. Absolutamente. De hecho, los policías no solo protegían, sino que esto nunca pudieron probarlo, pero ellos participaban también de la entrega de estas niñas de este colegio para ellos. Entonces, finalmente, llega un punto en donde no pueden investigar porque se viene abajo todo. Y se van a empezar a echar la culpa entre ellos. Lo único que empiezan a hacer es replegarse nomás, pero se protegen y se van con el silencio hasta la muerte. A excepción de Katy, la monja de 26 años, que ella comienza a sacarle las confesiones a las alumnas, y es por eso que la tienen que hacer desaparecer. Ahora, perdona que te interrumpa, Juan Andrés, pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo no quiero dejar pasar la declaración que acabamos de ver, porque de verdad creo que está lleno de detalles muy potentes. Justamente, son satánicos casi. A ver, los simbolismos, el hecho de que él... Estamos en horario de protección al menor, por si acaso se lo recuerdo. El hecho de que este cura le haga con su semen el signo de la cruz, el hecho de que la culpe a ella, que le diga que todo lo que le está pasando en el fondo es culpa de ella, el hecho, como muy bien decía Alfredo hace un rato, de que se la quiebre tratándola de prostituta desde el principio, como que ella fuera una pecadora impenitente, digamos, y culpable de todo esto. Es muy sorprendente porque hay no solamente un rasgo perverso, como muy bien lo ha descrito Carla, sino que está esta manipulación tremenda que hace en definitiva que estas pobres jóvenes se sientan muy vulneradas y evidentemente cedan ante la utilización. Y hay otro elemento, te paso el tiro de la palabra, Alfredo, pero hay otro elemento que yo creo que no es menor, que tú lo mencionaste hace un rato. Este era un colegio de élite. A morir. Y esto es súper potente porque es muy loco, porque se genera también otro elemento perverso: quebrar la élite, pervertir a esas jóvenes que pertenecen a una casta que de alguna manera genera también un muñequeo de poder, y súmale, de poder potente, ¿cachai? Te lo sumo respecto al testimonio que vimos en el bloque anterior.
cuando este hermano Bob está abusando de manera violenta a una de las niñas y se acerca al capellán y le dice, oye, cuidado, ella es una cría de un rebaño muy importante. Claro. Mira lo que le dice. Y eso te denota. Y por lo tanto puede quedar embarazada. Exacto. De dos partes en el fondo. Uno, cómo piensan de las niñas y alumnas de ese colegio tan prestigioso. Como hembras, como animales, weón. Y segundo, cómo están dispuestos a cederla sin ningún tipo de ánimo de cuidar a estas jóvenes, sino que de pervertirlas aún más de lo que ellos mismos lo habían hecho. Exacto. Yo creo que esa frase termina siendo clave, sobre todo para entender cómo este caso no solamente golpea las esferas más altas, sino cómo este castillo de naipes está completamente armado. Te voy a apostar que ese hermano Bob posiblemente haya sido un policía. Estaba pensando lo mismo. Oye, y con respecto a eso mismo, me cuesta entender que eso lo hayan hecho solo por diversión, por decirlo de alguna forma. ¿Cobraban, por ejemplo, a estos hermanos que entraban, a estas personas que venían de afuera, cuando tenían estos encuentros con las niñas? ¿Ganaban algo en plata? Como para entender de alguna forma. Más, va en otro escalafón, no tiene que ver con asuntos de comercialización, sino que tiene que ver con círculos de poder donde ellos se prestan y se influencian y se reparten a las personas. Es como favor por favor. O sea, se deben favores, muy bien, exactamente eso, y se pagan con estas cosas, con acceder a lo que ellos consideran manjares prohibidos. O sea, y donde se están, como decía Jaime, mancillando familias, digamos, que son los círculos de poder que constituyen la ciudad y que desde otros círculos de poderes, ¿cierto? Como el poder policial, por ejemplo, tienen acceso a estas cosas que se mantienen en un secretismo, digamos, de vinculación religiosa, mística, satánica, pero de la peor calaña. ¿Sí? Pero hay una suerte de manipulación social también. Sí, o sea, de alguna manera, piénsalo. Hay un tercer placer acá. Es que además yo lo pienso desde una perspectiva, es bien brutal, pero piénsalo desde la perspectiva de que una familia de la élite, su hija fue abusada de esta manera brutal, sobre todo considerando las cosas más machistas, como los esquemas más conservadores de este tipo de familia, es como un pecado venial, ¿cachai? ¿Qué pasa, Jaime? Yo creo que quizás eso a ellos les atrae aún más. Porque es como estar corrompiendo. Es como el fruto prohibido. Algo muy prohibido, ¿te fijáis? Y eso yo creo que es la máxima de un perverso. No solamente estar transgrediendo la norma sin ninguna culpa y sin ningún arrepentimiento, sino que estar transgrediendo lo más prohibido, el escalafón más alto de lo prohibido, ¿te fijáis? Y además de eso, estar manipulando a través de lo espiritual lo hace más sórdido aún, porque no es una manipulación típica del violador, del abusador sexual dentro de una casa que le maneja la cabeza a un niño o a un adolescente, sino que estos manipulan a través de la espiritualidad, de lo divino, de los castigos, del más allá. Este grupo no contaba con la presencia de esta monja de 26 años, cargada de vocación y que tenía un vínculo ya mucho más personal con las alumnas. La propia exalumna, la que acaba de contar los horrores que hacían con su cuerpo, es la misma que ahora nos dice de cómo esta monja de 26 años, Katy, se da cuenta de todo esto y decide hacer la denuncia y por lo tanto pagó con su vida. Atención. Kathy says Nick was killed because she was going to talk about what went on at that school, and I believe that there were more than one person who was really afraid that she was going to out them. And they used her death to keep me quiet. Así de simple. Ahora, ¿cómo parte este darse cuenta? Parte en dos momentos. La primera vez que esta monja, Katy, comienza a sospechar de que hay algo raro al interior de las altas esferas de esta institución escolar, es cuando comienza a ver de cómo el capellán y ciertos curas, ¿cierto?, de renombre y con otras personas de poder que comenzaban a pasearse por la rectoría del colegio, empiezan a pedir ciertas alumnas de forma regular, habiendo otras personas presentes, y ella comienza a preguntar para qué son necesarias estas horas extras que tienen que cumplir las alumnas, además de que veía que cuando salían de ahí no hablaban y muy tristes con una especie de angustia contenida. Vamos a eso y de inmediato le doy la palabra a la... atención. I was standing at Joseph Maskell's door and I knocked on it, and Kathy walked down the corridor behind me and she said, "Hi, Jeannie, I didn't know you needed these services."
And he opened the door, and he looked at me, and then looked over my head at her, and I went into the room. And she said, I didn't know Jeannie needed these services. And he said, oh, yeah, it's been very effective, real effective. And he closed the door. She had the courage to not only address me, but she also addressed him. It was almost like she was letting him know that she was also observing. I think that she was watching a number of us. ¿Monty? No, es muy Es fuerte, que- muy fuerte. También pensaba Muy carepalo, yo. con respecto al punto que tocabas recién, Carla, de lo de la élite, también Jaime, que probablemente, no sé, a modo de especulación, imagínate, década de los 70, eran otros tiempos, también quizás algunas familias se daban cuenta de esto y mantenían el silencio precisamente para no quedar en vergüenza, para no tener que quedar expuestos ante la sociedad, Cuestionados. Tienes razón, qué cuestionados. brutal, claro. Entonces, quizás también hubo mucho secretismo por parte de las mismas familias. Y llama mucho y poderosamente la atención de que esas mismas familias no se hayan pronunciado en su minuto. O sea, que no haya habido un juicio, que no haya habido una investigación formal, eso te da la respuesta de todo lo que ha pasado en estos años. Es que imagínate, los que tenían que investigar, la policía estaba metida hasta las masas en esto. Entonces, y ojo, hasta lo que se entiende es que al parecer muchas familias aceptan estas cosas. Mira lo que te voy a decir. Esto se da en muchos lugares donde dicen, mira, no debe ser tan así. Y bueno, es parte de la vida nomás. Y son mucho más displicentes con sus hijas que con los hijos, fíjate. Sí, incluso hay una especie de discriminación machista feroz dentro de los propios padres, pese a lo que le pasó a estas niñas. Sí, pues es como un poco lo que decía Jaime antes, de que muchas veces ocurren cosas así y hay personas alrededor, no sé si necesariamente el padre, pero a ella le habrá gustado, Claro. pero ella se O lo habrá provocó. insinuado, ella habrá provocado, ella por algo se dejó. Claro. Y eso también era súper típico, yo creo que de eso recién nos estamos empezando O sea, a yo creo librar que recién ahora. estamos abriendo los ojos. No sé, mucha gente que estaba callada claro. todavía, así que no tenemos idea. A ver, pero porque lamentablemente, yo creo que eso es lo interesante de tratar este tipo de temas, es que justamente uno se enfrenta hoy día con gente que hasta el día de hoy es capaz de decir, pero fíjate cómo andaba vestida, Sí. o mira cómo no sé qué, o se le ocurrió ir a bailar sola, o tomó de más. O sea, son cosas muy sorprendentes. Y es muy interesante y es muy conmovedor cuando uno escucha los relatos de estas mujeres que hoy día son adultas y que además tienen la valentía de contarlo, cuando uno se da cuenta cómo está tan puesto en ellas la culpa. O sea, eso es muy sorprendente. Es como, porque probablemente cuántas veces le puede pasar a una mujer hasta el día de hoy que le puede ocurrir lamentablemente una cosa así, o incluso menor, pero qué sé yo, que alguien la toquetee en la calle y que haya andado con short, ponte tú, y que ella de verdad crea que se lo merecía porque andaba con short. Y nunca más ocupa short. Y nunca más ocupa short, cuando eso no es la verdad, no es culpa de ella, es culpa del gallo que la toqueteó. Y muchas veces también guardan estos silencios para no generar conflictos entre familias, Además, para no también. generar un Toda la problema razón. mayor. Es Exactamente. decir, prefiero callarme Eso es muy típico. para no generar todo un enredo que me va a tener peor emocionalmente. O sea, Toda es la decir, razón. cargo con esto sola y salgo solita de aquí para no qué? meter Y eso es perdonando la expresión, un cagazo. Y o sea, claro, ahí es sí un que error queda embarrada gigante. psíquicamente. Lo que tú claro. estás diciendo, Monty, es exactamente lo que pasa acá, porque cuando Katy se da cuenta, la monja de 26 años, de que están paseándose por inspectoría, ¿cierto? Con este grupo de curas encerrados y con gente de afuera, y ella más o menos entiende lo que aquí puede estar sucediendo y que salen estas niñas que no quieren hablar y se quedan calladas por los 2 días siguientes, y así se va repitiendo este proceso. Ella Triste. la junta y empieza de a poco a preguntarle, ¿ustedes qué están haciendo? Y ellas no querían decir nada en contra de él. Y ella logró un método así de decirle, mira, está bien, tú no tienes que hablar mal de la gente. Entonces tú me vas a decir así con la cabeza o no, y yo voy a decir qué cosa pasó y tú me dices si yo estoy en la razón o no. Y así, ella de poquito, por el lado, así con mucha paciencia, termina sacándole la verdad y se da cuenta de todo lo que venían haciéndole a estas alumnas. Y aquí viene una frase que fue la que la condenó. Katy, después de escuchar a 2, a 3 de estas chicas y entender de que esto le está pasando a muchas alumnas, se levanta y dice, yo me voy a encargar de esto. Probablemente esas fueron las últimas palabras de ella. Mira.
So she asked me, was anyone making me do something that I didn't want to do? And I shook my head. I remember looking away, and I shook my head, and she said, is it the priest? And I looked up at her, and I shook my head. And she said, oh, dear God, I thought as much. And she then hugged me. And she said, I'm going to take care of this. I want you to go home, and I want you to have a wonderful summer. And I told Kathy, okay. And I left. Ok, ella les deja en claro que va a ser su salvadora. Ella se va a interponer entre los abusos y estas niñas que han guardado un silencio por temor, por no incomodar, por vergüenza, porque les traspasaron la culpa. Fíjense que aquí es donde ocurre el asesinato, que nadie sabe quién fue exactamente, ni mucho menos. Pero atención con lo que se viene ahora, que probablemente puede ser uno de los relatos más espeluznantes que ustedes van a escuchar en la noche de hoy. Esto pasa más o menos en invierno, ¿ok? Cuando están en vacaciones, es cierto, los alumnos, ¿cierto? Estamos en noviembre, están, digamos, a punto de entrar en invierno, estamos en otoño y todo lo demás. Llega la primavera y las alumnas regresan a clase. Y se dan cuenta que Katy, su profesora más querida, no está. Preguntan por ella y por ahí empiezan a correr los rumores de que en realidad durante el periodo de vacaciones ella consiguió otro trabajo, que fue trasladada a otro lugar, y todos con mucha pena dicen, pucha, la vamos a echar de menos, además de, pucha, ella iba a interceder por nosotros y iba a terminar con estos ejercicios de abuso que ellas ni siquiera lo veían tan así, sino como que estaban obligadas a sentirse sometidas por ellos. Fue en este momento donde el capellán llama a Jan, que es una de las alumnas protagonistas de este documental, en donde la lleva y le muestra el cuerpo de la profesora. Es lo que cuenta ella. Todo esto no pudo ser ocupado en la investigación en los juicios, pero dice ella, lo vas a escuchar, donde el cura le dice, ojo, como te dije antes, esto les pasa a las personas que hablan mal de otros, y dice que le muestra el cadáver antes de que fuera descubierto oficialmente el cuerpo de la monja. Atención, señor director, ¿cuánto quiere? I was called to the room. It was after school, and he was frantic. He said, I know you're really close with Sister Kathy, and I just, I wanted to let you know that she's missing. And he said, but I know where she is. And I was like, what do you mean? You know where she is? He said, yeah, I know where she is. Do you want me to take you to her? And I was like, yes. We pull up into this kind of, it was like a barren area. There was grass and dirt, and I'm thinking, what is she doing here? And I'm following him. And he moved over. And there's a clump on the ground, and I knew it was her. Before I knew it, I was kneeling down next to her, and there were maggots in her face. And I was wiping her face and just saying, please help me, please help me, please help me, please help me. And I'm like looking at my hands. And he came down real close. And he said, do you see what happens when you say bad things about people? Maestro, o sea, yo le cedo la palabra, pero a ver, solamente quiero aclararle, aquí no hay culpables, nadie pagó, porque este material es reciente. Este documental aparece ahora, el cura murió hace un tiempo ya. Esta historia que cuenta ella es de entre mafioso y narcotraficante, así. Sí. Es de un horror, es que sabéis que pero yo les dije, esto supera... No, es que es de una maldad. Es perversión pura. Pero es que es impresionante. O sea, es quebrarla, porque además ella, la monja, es de una valentía increíble. Desde que sigue a esta mujer, que era una niña, al despacho de esta bestia, porque no tiene otra forma de ser tratada, perdón por las bestias, de hecho, ella es muy valiente.
Pero esto que él hace ahora, esto que acaba de relatar ella, es una maldad, una perversión, como dices tú, Carla. Es brutal. Es de narcotraficante, así como Sí, pero ¿sabes qué? Yo siento que es incluso peor que el tema de los narcos, porque los narcos ya muestran cuerpos, los dejan marcados, qué sé yo, por una ganancia que ellos tienen con eso, para asustar al otro cartel, qué sé yo. Pero acá yo siento que además hay un gozo. Sí. Yo pensé lo mismo. Esa es la diferencia. Hay disfrutar. Porque era innecesario. Claro, acá no es solamente una cosa de con esto te amenazo, como hay entre los narcotraficantes. Aquí hay un gozo, hay un gusto de ver a la chica asustada. Y eso es muy perverso, claro. Eso es muy perverso y es además muy sádico. Sí. Lo que nos relata esta entonces niña, ahora una mujer que yo no sé cómo logró recuperarse de todo esto, 2 meses después encuentran el cuerpo. Los titulares colocaban así en la portada de sus periódicos. Dice ahí, diario del 3 de enero de 1970, cuerpo de monja desaparecida es encontrado en Lansdowne. Semidesnuda estaba, tumbada boca arriba, con marca de estrangulamiento en su cuello y una abertura redonda del tamaño de una moneda en el lado derecho de la cabeza, que para que se entienda, fue golpeada con un objeto contundente. No se hubo investigación, esto fue declarado como una muerte desconocida, sospechosa, misteriosa, pero no hubo nada y solo posteriormente por investigaciones de abusos que por ahí se deslizaron, pero nadie pagó por el asesinato de esta monja, que siendo que la alumna sabían que era porque los iba a denunciar. De los 37 sacerdotes apuntados con el dedo como culpables y activistas constantes de abuso, 3 tuvieron un pequeño enjuiciamiento y que luego fueron sobreseídos y estuvieron un pequeño tiempo en prisión y que luego salieron completamente libres de toda culpabilidad y que hoy día aún permanecen en completo oficio. Aquí no pasó nada. Mataron a una monja, abusaron, hicieron lo que quisieron, estaban coludidos con la policía y esto quedó tal como ustedes suena, simplemente un documental y una historia para que usted en la casa decida, y en este caso nada que hacer, simplemente tener mucho más cuidado. Tenemos muchos más temas acá en nuestro programa Así Somos de este día martes, pero un pequeño descanso, un paréntesis de buena onda, porque atención, la red te invita a celebrar el Día del Amor y la Amistad participando en un espectacularísimo concurso. Toma tu celular ahora y envía la palabra amor al 7979 y te podrás ganar 500.000 pesos para celebrar este día como corresponde. ¿Qué día? El sorteo lo vamos a realizar precisamente el próximo 14 de febrero, aquí mismo en el programa Así Somos. Acuérdate, envía cuantas veces pueda la palabra amor al 7979. Ahí estamos. No sé si algunas palabras del cielo, yo creo que está todo dicho, lo encuentro así, pero... Aparte de destruirle la vida probablemente a todas estas jóvenes, bueno, yo espero que estas personas paguen en alguna parte. Pero espero que eso sea así. Bueno, lo dejamos hasta acá este tema y tal como habíamos prometido, querido Lama, le paso la palabra. Porque necesitamos, perdón, Jaime, porque usted tiene... Lama, que gana de que te pasen la palabra. Exactamente, para que usted le diga a Jaime que obviamente... Por favor, Jaime, ¿qué tenemos ahora en este incendio? Muy bien. Tenemos algo muy interesante que hemos estado viendo, imágenes realmente sorprendentes. Lamentablemente, 22 focos de incendio hay en el sur de nuestro país que han generado, entre otras cosas, como han visto ustedes en las imágenes, 2 fallecidos. La verdad es que esto tiene muchas vertientes, vamos obviamente a conversarlas acá y tenemos el siguiente titular. Balance ONEMI, 22 incendios forestales siguen activos en el centro sur del país. Esto la verdad es que es bien sorprendente, bien complejo, porque aquí hay varios elementos que yo quiero poner en el tapete. Primero, entender que la mayoría de los incendios, más del 90% de los incendios, son establecidos por mano humana. Exacto. Hay 2 personas que ya han sido consignadas y están detenidas, consignadas como aparentemente gestoras de estos incendios. El daño que se está haciendo a nuestros bosques, el daño que se le hace al sur del país, el daño que se le hace además al mundo, es un daño que puede ser en muchos aspectos irreparable. Claro, y esto es tremendamente grave. Yo creo que el punto más grave respecto a lo que está ocurriendo con los incendios, porque tú puedes entender que la gente bote basura por la ventana de su auto, esa basura se vaya acumulando en un sitio baldío y finalmente con las altas temperaturas, más el sol, se provoca un incendio forestal. Perfecto, la inconsciencia de todos. Pero cuando hay 2 personas que son capaces de hacer esto solamente para ver el bosque arder
y tener cierto goce dentro de su piromanía, me parece que es un tema de un trasfondo mucho más potente y de algo que tenemos que aprender a preparar en el futuro respecto a los incendios forestales, porque no solamente tiene el tema de que se pierden un montón de hectáreas, suman el agua. En un año que posiblemente va a ser muy seco, el anterior ya fue muy seco. Tienes toda la razón. Entonces, acá hay muchos factores que confabulan hacia todos nosotros. No solamente la tremenda pérdida que vamos a tener respecto a nuestros bosques, sino que también el tremendo gasto de agua dulce que se tiene que hacer para poder apagar estos 22 focos. Ahora, y creo que ahí es donde tenemos que centrarnos. Es que sabéis que, Alfredo, qué bueno lo que estáis planteando. Y yo aquí quiero meter a la Carla porque hay algo que a mí me llama la atención y justamente, por favor, no es que linkee con el tema anterior, pero de alguna manera hay una maldad intrínseca en algunas personas que yo no logro captar. Porque en este caso hablábamos de perversión hace un rato. La piromanía también tiene un pasarse por, un menosprecio al resto de la humanidad, a la naturaleza, a las especies. Sorprendente. ¿Cómo se puede definir, describir? Placer anarquista. Claro, es una cosa muy rara. ¿Qué pasa aquí? Curiosamente, Jaime, yo pensé exactamente lo mismo. Yo dije, qué casualidad que hay como un vínculo de perversión entre lo que vimos antes y lo que estamos viendo ahora. Hay algo que se llama sentimiento comunitario y que las personas perversas no lo tienen, que es pensar en los demás, es pensar en el bien común. Y finalmente, cuando yo pienso en esas personas, a mí no puede más que darme compasión y mucha lástima y misericordia, porque me imagino que para no tener sentimiento comunitario, tú no estás conectado con el amor, no estás conectado con el otro, con la empatía, claro, con no hay el solidaridad bien común. real. No, y eso te da pena porque son personas que no vibran con el bienestar de los demás, del conjunto, del global de las personas, de la comunidad. Entonces tienen que estar demasiado disociados y desconectados de sentimientos que son superiores y demasiado conectados a la destrucción, a querer que al final, mira, en palabras simples, tienen rabia con ellos mismos y con su vida y quieren desquitarse con la vida de todo el resto. Es tan potente lo que está diciendo Carla que justamente esto ha generado una situación caótica en nuestro país. Tanto es así que hoy día se ha declarado estado de excepción. Tenemos justamente un titular al respecto. Miren. Gobierno decretó estado de excepción en 3 regiones por incendios forestales. La verdad es que esto es tremendo. Este estado de catástrofe, que es el estado de excepción, se decretó en la región del Biobío, excepto la comuna de Concepción y Talcahuano, la región de la Araucanía, excepto Temuco, y en la región de los ríos, solo la comuna de Mariquina y Panguipulli. Estamos viendo el mapa de los fuegos, ahí justamente estos 22 incendios forestales que están activos en este momento. A ver, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de 9.500 hectáreas quemadas y se han registrado más de 630 incendios. A ver, oye, pero maestro, en algún momento no van a haber más incendios porque no hay nada más que quemarse. Claro. Ya, ¿sabéis qué? Lo que pasa es que yo aquí creo que hay varios elementos que yo creo que tenemos que empezar a tomar conciencia y en ese sentido creo que la responsabilidad social que tenemos los medios de comunicación no es menor. Yo de verdad, Carla, agradezco tus palabras porque creo que justamente establecer la posibilidad de observar que el 90%, a ver, es que de verdad, por favor, tomemos conciencia, más del 90% de los incendios forestales, de los incendios, son producto de mano humana. Sí. O sea, aquí hay una intencionalidad, claro, o hay desidia de frentón. Es que te importa un carajo el resto, como tú decías hace un rato, Alfredo. El tipo que tira la colilla por el auto, que lamentablemente lo seguimos viendo constantemente. Y sabes tú que en caso de no ser desidia, ponte tú el pirómano, el típico pirómano, que existe esa enfermedad, siente una satisfacción impresionante cuando ve que todo se está destruyendo, que todo se está quemando, se está haciendo pedazos. Él siente como un alivio, siente una tranquilidad, una paz cuando ve que todo se está haciendo pedazos alrededor de él. Yo creo que si nos vamos como un tema más analítico, ellos quieren autodestruirse. Claro. Y eso lo hacen una catarsis destruyendo lo que está alrededor. Ahora, uno como espectador, afortunadamente desde Santiago, que no nos ha tocado más que algunos focos chiquititos que han sido controlados, como el Cerro Manquehue hace un par de semanas, uno espera que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas y que por favor se investigue y que se llegue a los culpables, porque finalmente muchos de estos sujetos quedan libres
y lo vuelven a hacer. Y finalmente es muy triste porque todos los recursos que se están ocupando hoy día en materia de atacar esa emergencia, después la reforestación, la reconstrucción, la gente que ha muerto, gente que queda herida, los animales, o sea, una cadena gigantesca donde el país va a empezar a tener que ocupar recursos que podrían estarse empleando en otras cosas. Tenemos un país que está al debe en tantas otras áreas y finalmente tener que atacar esos recursos en esto que parte de personajes que están, como dices tú, desquiciados y que no hay otra respuesta para eso. Y es muy triste, porque finalmente si fuese algo producto de la naturaleza, como dices tú, se empezó un fuego porque tiraste una botella, porque etcétera, pero no es así. Entonces da mucha más rabia y más impotencia da y nos volvemos más intolerantes con el que tenemos al lado y nos ponemos más amargos y así una cadena que nos va enlodando cada día más y es muy triste. Las imágenes, Monty, son realmente sorprendentes. Quizás una de las regiones más afectadas con 8 incendios activos en este minuto es la región de la Araucanía, una de las regiones más bellas de nuestro país, que sin embargo están siendo atacadas por estos incendios, estos 8 incendios que están activos. Les voy a dar la cifra exacta. 5.151 hectáreas quemadas en la provincia de Cautín y que está con alerta roja desde el sábado. Vamos a ver los mismos nombres siempre. Claro, es sorprendente. Vamos a ver imágenes de lo que está ocurriendo en Cholchol en este minuto. Por favor, los invito a observarla. La verdad es que son sorprendentes. Si ustedes se fijan, la dimensión que hay del incendio forestal no solamente establece esta capa, sino que fíjense la luminosidad que existe. Es una luminosidad que evidentemente tiene que ver con el fuego. Esto piensen que está justamente a una distancia bastante grande del incendio propiamente tal. Son realmente sorprendentes las imágenes. Ahora, ojalá que esto nos deje una enseñanza, y me refiero a nivel político, porque es muy importante empoderar a bomberos. Es muy importante que los bomberos tengan posiblemente el triple de recursos con lo que cuestan hoy día. Recordemos que hace unos años atrás tuvimos que alguien nos tuvo que pagar el supertanker y no me acuerdo cómo se llama el otro, Juanito, el Luchín. El Luchín, exactamente, para poder combatir los efectos forestales. Y me parece que no es el camino. Pensemos en California, donde todos los veranos repasamos en este mismo programa la situación que ellos viven y se ven a bomberos empoderados con lo último en tecnología forestal para poder atacar este tipo de incendios. Yo creo que este es un muy buen momento para sacar cierto aprendizaje y poder atacar con mayores beneficios a la gente que decide trabajar solamente para ayudar a los demás. Exactamente, querido amigo. Además, como que no hay formas de prevención, porque muchos de los bomberos dicen que fallan los sistemas de cortafuego. Es como que ya, sin ser adivino, yo sé que en enero va a haber incendio y puedo nombrar por lo menos 5 localidades donde va a suceder. Y sin embargo, va a pasar igual. Lo que sorprende es que es el tema también preventivo. Sabemos que esto ocurre, sabemos que de verdad hay que educar a la población. Sabemos todo eso y sin embargo no se está desarrollando todavía de manera... A ver, no estamos generando conciencia. Estas imágenes que ustedes están viendo en la localidad de Cholchol es la localidad que tiene a 2 fallecidos, 2 personas mayores, una persona de 94 años y una persona de 80 años, que murieron de una manera, para mi gusto, tremendamente dramática, porque no solamente murieron quemados, murieron tratando de salvar a sus animales. Y eso yo lo encuentro de un dramatismo tremendo. De una nobleza tremenda, sí, absolutamente. Pero eso es terrible porque se contrapone la nobleza del ser humano de 2 personas mayores que probablemente estaban tratando también de salvar sus dinámicas de vida con esta maldad tremenda. Vamos a ver ahora las imágenes de Carahue que son realmente sorprendentes. Miren. Aquí ustedes pueden ver la dimensión de este incendio. Es real. Tú lo acabas de decir muy bien, Juan Andrés. Qué miedo, qué miedo. Esto es apocalíptico. Sí, estamos esperando año a año con los incendios. Aquí son 2.270 hectáreas, muchachos, las que se han quemado en la comuna de Carahue y han dejado a 14 personas damnificadas, 6 viviendas destruidas. Lo terrible acá es que las llamas están tremendamente cerca de las viviendas. Y eso también es muy angustiante para las personas que están viviendo ahí. O sea, piensen en estas imágenes, son realmente sorprendentes. Yo creo que la gente que está no tan cerca de eso se debe sentir asfixiada. Debe ser un calor horrible. Horroroso. Y el aire. Y no solamente la molestia física que eso te trae, sino que el pánico, porque sentir ese calor ahogante te lleva a pensar que ya va a llegar el fuego y te va a llevar a ti con todo, te va a quemar tu casa, tus viviendas, los animales. Bueno, todo lo que las familias ya han sido evacuadas, Carla, ya han sido absolutamente evacuadas. Aquí estamos viendo otras imágenes de Carahue justamente para que vean la magnitud del incendio. Esto es muy cerca de las casas, la verdad es que las imágenes son realmente sorprendentes. La mayoría de las personas ya han sido evacuadas y tú mencionabas algo, Carla, que no es menor.
los apegos. A ver, de alguna manera, y aquí no solamente desde el punto de vista de la materialidad, el apego tiene que ver con el arraigo, tiene que ver con quién soy yo, con la identidad. Y en ese aspecto, estas situaciones son realmente dramáticas. Sí. Hablábamos en Chuchol de estas 2 personas que murieron quemadas por tratar de proteger a sus animales. Pero piensen en todas estas personas que han tenido que desalojar sus viviendas producto de estos incendios horrorosos. Impactantes los registros que nos está mostrando Jaime, y yo sé que tienes mucho más. Por lo mismo, antes, justo y necesario, una pequeña pausa de buena onda, porque atención, queridos amigos, la red te invita a celebrar el Día del Amor y la Amistad participando en un espectacular concurso. Muy fácil, toma ahora tu celular y envía amor al 7979. ¿Para qué? Para ganarte 500.000 pesos y así celebrar este día como corresponde. ¿Qué día? El próximo 14 de febrero. Ahí vamos a entregar este sorteo en el programa Así Somos, por supuesto. Recuerda, palabra amor al 7979. $500.000 de pesos pueden ser tuyos. Increíble. Maestrísimo. Continuamos. O sea, cada imagen que usted muestra, digamos, es más desoladora que la anterior. Bueno, ahí estamos viendo justamente otra imagen de Carahue cerca del lago, que también, si ustedes se fijan, en el sector de Guillem, es realmente sorprendente la imagen. Dime. Perdóname, cuando veíamos el mapa, hay distancia entre algunos focos y otros. No estamos pensando solamente en la fuerza del viento, levantar un par de llamas y provocar un incendio en otro lado de la calle. Y eso es lo que... Son diferentes focos. O sea, pero hay mucha distancia. O sea, no sé, estoy pensando en las 2 personas que son culpables, pero ¿cómo se logra propagar el fuego así? ¿Y qué estamos tratando de entender nosotros para poder evitar que eso ocurra y que en vez de tener 22 focos tengamos, no sé, 10? Exacto. A ver, yo creo que aquí hay algo que tú acabas de mencionar, Alfredo, que para mi gusto es súper relevante y que tiene que ver quizás con un cambio cultural profundo en la sociedad chilena, que es efectivamente tener la posibilidad de desarrollarse con políticas de prevención. No solamente en el caso de los incendios, en el caso de las lluvias, en el caso de la sequía, etcétera, para todo. Porque, a ver, sabemos que esto ocurre, sabemos que efectivamente y lamentablemente hay gente que no tiene ningún grado de empatía, como muy bien nos explicaba Carla. Sabemos que esta situación es compleja, sabemos que el 90%, más del 90% de los incendios hay mano humana detrás, por desidia, por intencionalidad, etcétera. De alguna forma hay que generar registro. Acá estamos viendo imágenes de Futaleufú, alerta roja. A ver, ustedes se dan cuenta que, se los mencionaba al principio, 3 regiones, y como muy bien mencionaba Alfredo, distanciadas son las que están siendo atacadas por los incendios. La verdad es que son realmente sorprendentes las imágenes. Aquí estamos viendo otras imágenes de la misma zona. Es apocalíptico. Sí. Es realmente apocalíptico. Sin embargo, Jaime decía, son 22 los incendios activos en el sur de nuestro país. Por supuesto, tenemos más material que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Por supuesto que a la vuelta de esta breve y última pausa comercial. Muchas gracias por su sintonía. No se vaya, tenemos aún más Si Somos. Para decirles que se nos acabó el programa de hoy. Recuerden que mañana, como todos los miércoles del mes de febrero, quizás para ahí mucho más tiempo, va a estar con nosotros Vanessa Darocha. Así que un excelente día mañana para conectarnos con todas nuestras intimidades y los vínculos que nos unen con el más allá. Por lo pronto, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias, querido compañero, y nos volvemos a ver el día de mañana, pero no sin antes anunciarle que ahora se viene Expedientes. Hoy día tenemos ni más ni menos que los superhéroes también mueren. El momento cuando falleció Batman v Superman, Logan, qué linda película. Grande. Los Vengadores, la Era de Ultron, La Mujer Maravilla y X-Men, La Batalla Final. Colección privada Doberman. Película francesa donde los policías están chatos de los villanos y deciden no apresarlos, sino que eliminarlos. Grande director Brian De Palma, la primera película de este director basada en la primera novela del gran Stephen King. ¿Y cuándo, maestro? Ahora en Expedientes. Mira que está menos. Muchas gracias. Hasta mañana, como siempre, a la medianoche. En Así Somos, Vanessa Darocha, miércoles. Ya estamos de vuelta. Simplemente para decirles que se nos acabó el programa de hoy. Recuerden que mañana, como todos los miércoles del mes de febrero, quizás para ahí mucho más tiempo, va a estar con nosotros Vanessa Darocha. Así que un excelente día mañana para conectarnos con todas nuestras intimidades y los vínculos que nos unen con el más allá. Por lo pronto, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias, querido compañero, y nos volvemos a ver el día de mañana, pero no sin antes anunciarle que ahora